la nueva distribución del poder en México, la diversidad de opiniones, tendencias, posturas y hasta ideologías no puede ya expresarse electoralmente a través de opciones simples. Por eso, la oferta formal es a través de coaliciones. 3 coaliciones que forman a su vez los lados de un triángulo. Son 3 triples alianzas, lo cual recuerda hasta los orígenes de la política prehispánica, cuando Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco se unieron para derrotar al terrible señor de Azcapotzalco. Hoy, estas alianzas no se unen contra nadie, compiten entre ellas y el mosaico se salpica con la inclusión en las boletas de 2 o 3 o quizá más candidaturas independientes, cuyas oportunidades son notoriamente inexistentes en cuanto a su logro del poder. A este escenario de inconsistencias ideológicas ayudan las ambiciones personales de quienes cambian de un partido a otro solo en busca de posiciones no logradas. ¿Ante qué estamos? Las alianzas, las coaliciones, los independientes y hasta los tránsfugas son pequeñas válvulas para sacar la presión ante el desprestigio de los partidos, los cuales, sin embargo, son indispensables para la vida electoral y la democracia representativa. Una de esas alianzas nos gobernará durante 6 años. Quédese con nosotros, esto es A Fondo. A Fondo con Julieta Mendoza. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en A Fondo. Y usted ya escuchó en la introducción de este programa la importancia y la pertinencia que tiene. Así es que hoy tenemos el gusto de tener a 2 especialistas, analistas políticos, que entienden lo que sucede en esta suerte de mosaico político, en este aquelarre, permítanme la expresión, de lo que son las alianzas, los independientes y hasta los tránsfugas, también permítanme esta opinión. Bueno, hoy tengo el gusto de saludar al doctor José Fernández Santillán, profesor de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Hombre, al contrario, Julieta. No estoy diciendo cosas que no son ciertas. Tú y yo somos amigos de muchos años. Hemos participado en muchísimos medios de comunicación, así es que es un placer especial volverte a encontrar en este foro. El placer es mutuo. Muchas gracias, José. Y hoy también Julio Hernández Astillero, usted lo conoce, lo lee, analista político, periodista. Julio, muchas gracias. Al contrario, muy amable por esta invitación. Gracias. También es un placer compartir esta mesa con Julio, a quien le tengo un gran respeto personal y profesional. Gracias, por eso José. yo bien lo digo. Este tema, esta mesa de análisis, además de quedar redondita, pues va a tener mucho debate. Porque ambos conocedores y ambos especialistas. ¿Y qué les parece si comenzamos con esto? Claro. Estamos hablando de coaliciones, estamos hablando de alianzas, podríamos definirlo lo mismo. Y al final del día, la coalición integrada por 3 partidos, si llega a ganar, ¿cuál es la línea que va a permear en el poder de México? Me quiero explicar. Entendamos primero cuál es la coalición. ¿Qué significa en el panorama electoral? ¿Con quién empezamos? Julio. Pepe, es primero, tú eres el marco teórico. Bueno, órale, sale, me doy el marco teórico. Mira, en 1986 se permitió por primera vez que hubiera candidaturas comunes. Nada más. Y en ese año, entonces, se tuvo la posibilidad de que los partidos políticos se unificaran en torno a una figura. Obviamente el PRI pues, no iba a ser, porque el PRI todavía, y lo sigue utilizando hasta hoy, el dedazo. El PAN tiene una identidad de derecha muy clara y ellos tenían su proceso de formación de sus candidatos. Pero lo que pasa es que la izquierda, hasta el día de hoy, mexicana, es un archipiélago de distintas organizaciones, personalidades, agrupaciones. Entonces, esa legislación permitió la candidatura común de Cuauhtémoc Cárdenas. Es la primera experiencia de unidad de la izquierda y la más importante, que es el Frente Democrático Nacional. Como les dio miedo a la gente del PRI en 1991, echaron para atrás las candidaturas independientes. Para no hacer mucha historia, lo que trajo consigo la reforma política anunciada
por Enrique Peña Nieto y la firma que hicieron de ella varios partidos políticos, los más importantes, el 2 de enero de 2012, fue la reforma electoral que contenía la posibilidad de crear coaliciones. Ahora, hay dos grandes formas de coalición, o son las coaliciones electorales o las coaliciones de gobierno. Lo que hemos tenido ya son coaliciones electorales. Sí. Por ejemplo, en Sinaloa se formó una coalición electoral que puso a Mario López Valdés. ¿No? En Puebla a Rafael Moreno Valle y en Oaxaca a Gabino Cue. Sí, entonces fue una coalición electoral, pero una vez que se elige al gobernador, el gobernador hace lo que se le pega la gana. ¿Qué pasa con la corriente ideológica? Sí, a eso me refería. Tienes toda la razón, José. ¿Qué pasa en una coalición? ¿Cuál es el centro, la derecha? ¿Qué es lo que permite? Lo que hay es una gran promiscuidad. Me gusta ese término. En términos ideológicos, políticos, un pragmatismo que suele arrasar con cualquier idea de principios y de compromisos profundos. Y finalmente, como lo hemos podido ver a lo largo de todas estas experiencias, en Sinaloa con Maloba, en Puebla con Moreno Valle, en Oaxaca con Gabino Cue, con Pablo Salazar en Chiapas, con Juan Sabines también en Chiapas, con muchas de estas experiencias, lo que sucede es que finalmente se reproducen los mismos vicios. Las coaliciones nos están simplemente confirmando que lo que hay es un aglutinamiento de intereses menores respecto a la gran dimensión de los problemas que tiene el país, y en esta elección presidencial de este año creo que el ejemplo es absolutamente chirriante. Resulta degradante y poco atractivo el ver esta pérdida de sentido ideológico, de brújula programática. Sentido ideológico. Tal parece que el fin meta es ganar el poder. Sí, lo cual, digo, claro, es la meta de de toda contienda política, de todo partido. Aquí el punto está en cuál es el compromiso real con la gente, a qué se compromete alguien y cuál puede ser el castigo si no lo cumple. Y lo que tenemos ahorita es un brincadero, un chapulinismo, un saltimbanquismo que está generando en mucha gente el desconcierto de no saber finalmente qué es lo que va a hacer. El poder por el poder solamente, llegar por llegar, haya sido como haya sido. No es bueno para México. No es bueno, José. A ver, hoy tenemos tres alternativas. Es decir, por México al frente, formado por Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿De acuerdo? Ellos han dicho que no van a ser solamente una coalición electoral, sino que están pensando en un programa de gobierno. La cuestión es que, como ellos mismos se autodefinieron, son el agua y el aceite, porque el PAN y el PRD ideológicamente tienen posiciones muy encontradas. Entonces, lo que tuvieron que hacer es ponerse de acuerdo en puntos urgentes específicos como el problema de la violencia, ¿no? Hay un tema ahí en el que pueden coincidir. El problema del combate a la corrupción, ¿no? El problema del combate a la pobreza, o sea, y no más algún otro tema por ahí, y sale. Entonces, está ya postulado como precandidato según los tiempos marcados por la ley, Ricardo Anaya, ¿no? Pero el acuerdo era que iba Ricardo Anaya para la presidencia de la República y Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Bueno, la cuestión es que no es tan fácil, porque además van a haber 8 gobernaturas y la jefatura del Distrito Federal en disputa, más ayuntamientos, que son cerca de 1,500 ayuntamientos. Y también hay en disputa puestos en las legislaturas locales y hay 500 diputaciones federales y 128 senadurías. Entonces, hacer una coalición tan grande no es fácil, porque eso requiere muchísima negociación
y también dejar fuera gente que descontenta, ahora se puede ir por la vía independiente. No podemos hablar de las coaliciones sin hablar de los independientes. De ahí salió precisamente Jaime Rodríguez el Bronco, quería la gobernatura, ser candidato a la gobernatura de Nuevo León, y entonces le dijeron que no, y se fue por el independiente y ganó. Ahora, el PRI pues, está acostumbrado a aliarse con el Verde, nada más que tiene un problema. En Chiapas se le revelaron. Bueno, es lo que te iba a decir. Ahora mismo, en Chiapas, está sucediendo lo que en algún momento pudo haber sido impensable. El PRI y el Partido Verde, siempre de la mano o siempre aliados. Vamos a hacer también una parada en esta figura, en los independientes, Julio, porque el desencanto... primero a partir del político, del actor político, pero también tratando de responder al desencanto social. Sí, es que mira, hay una disociación de posturas que es muy clara. El movimiento y partido Morena debería estar en coalición con el PRD. Sería la lógica en este esquema, claro. Es el esquema natural de ellos. El Partido Acción Nacional debería estar con Encuentro Social, que son la parte de la derecha, y el Partido Verde con el PRI siempre han estado, porque finalmente es esa afinidad. En Chiapas a mí me parece que lo que se está viviendo son simplemente esos pleitos que son muy interesantes respecto a los gobernadores que están peleando contra el centro para tratar de imponer sus propios candidatos en un esquema de mucha soltura política, de mucha incapacidad del centro para gobernar y para establecer verdaderas líneas de mando político. En Chiapas, desde mi punto de vista, todo esto que le llaman los rebeldes del PAN es solamente un ejemplo de cómo un gobernador, en este caso Manuel Velasco, los rebeldes del Verde, que están haciendo simplemente el gobernador Manuel Velasco maniobras para tratar de quedarse él con la candidatura que quiere para su aspirante Eduardo Ramírez Aguilar. Respecto a las candidaturas independientes, me parece que es lo mismo. La gente se ha dado cuenta de que han sido simples plataformas para brincar. Quienes tienen largos años, décadas en un partido, no les satisfacen sus intenciones y dicen, ahora soy independiente. El Bronco, 30 y tantos años de un priismo sumiso, disciplinado, el priismo más clásico del dinosaurismo más tradicional, y de repente se vuelve independiente. Margarita Zavala, con toda una historia dentro del Partido Acción Nacional, a nombre del grupo calderonista, y de repente nos dice, soy independiente. Armando Ríos Peter, con una historia dentro del PRD, con diferentes cargos, y ahora se dice independiente. Salvo excepciones muy contadas, creo que dentro del saldo negativo de esta ocasión hay que anotar el hecho de que las candidaturas independientes no prendieron, se deslegitimaron y, salvo excepciones notables, no están funcionando. Y bueno, si me permiten agregar antes de una pausa y retomar esta idea, no por ser independientes son los mejores gobernantes. Hay mucho que decir por parte de la sociedad en Nuevo León. Con el Bronco. ¿Regresamos con eso? Sí. No se vaya, esto es A Fondo, hoy con Julio Hernández y con el doctor Fernández Santillán. Volvemos. Estamos de regreso, esto es A Fondo. Estamos platicando, antes de la pausa, nos quedamos en la figura de los independientes en este esquema o en esta, le llamamos geometría o mapamundi. ¿En dónde estamos situados? ¿Cuál es el centro? Estamos extraviados, Julio. Estamos extraviados porque no sabemos dónde está el centro, si de verdad el PRI continúa en este esquema o ya se fue un poco a la derecha, a la izquierda no está con la izquierda. Bueno, es una mezcolanza. Me encantó lo de promiscuidad política. La promiscuidad. ¿No? Vamos acuñándolo para Julio. No tiene referentes geográficos, no tienen geométricos. Aunque hoy todo cargado a la derecha. No hay, la izquierda está borrada.
No Ese es el existen problema. planteamientos de izquierda. Un candidato como Mid, confesional, derecha absolutamente. Una candidatura como la de Anaya. Ricardo Anaya, Es derecha, derecha. confesa, peligrosa, con tintes muy autoritarios. sí. Y Andrés Manuel López Obrador, con tintes confesionales. No es un candidato de izquierda y sus planteamientos cada vez más contradictorios. Y la izquierda, aquello que existió, borrado hoy, me parece. Es una lástima. Ese Mira, es a ver, es un muy buen punto. La izquierda borrada, José, a ver. dos cosas que quisiera decir al respecto. Uno, para referencia de nuestro auditorio. Es la primera vez que hay un empate técnico. Estas tres corrientes, ninguna está descartada de que pueda ganar. Las encuestas dicen, va adelante. Las encuestas se miden, o sea, los resultados se miden por candidato y por coalición. Entonces, resulta de que por candidatos van ganando López Obrador, pero por 2 o 3 puntos. Luego le sigue Mid y luego Anaya, 23, 20, 19. Pero por coaliciones, la que va ganando, según la encuesta que tú quieras, es la de Por México al Frente. Y luego la de Morena, ¿no? Juntos Haremos Historia, y luego la del PRI. Si tú juntas, están empatados. Entonces, eso es lo interesante de esta promiscuidad. Ahora, la otra cuestión es cierto, lo que dice Julio, totalmente. Mira, en 1988, lo que unió a la izquierda mexicana, y fue el gran momento, fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es un líder, si tú quieres, del viejo populismo, no en el sentido peyorativo del término, sino del término populismo en el sentido de arrastre de masas, ¿no? Mientras que lo que ha hecho López Obrador es desunir y confundir a la izquierda mexicana. Si alguien tiene responsabilidad de que la izquierda hoy sea una izquierda extraviada en México, es López Obrador, porque efectivamente, aunque él se dice de izquierda, no lo es. Es un personaje muy clerical, muy pontificio, muy autoritario, que hace alianza con un partido evangélico como es el partido Encuentro Social, que no está a favor del aborto, que tiene posiciones muy retrógradas, se dice juarista, pero en realidad ese juarismo es solamente de fachada. Cuando se autodestapa es el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Todos los mexicanos somos guadalupanos, son muchos de nosotros, pero lo distinguimos, lo que es la política laica de lo que es la identidad religiosa, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy hay un extravío ideológico muy grave, porque además aquí hay que meter el asunto internacional. Hay un populismo en ascenso y los populistas latinoamericanos tienen a la figura de López Obrador como una figura a la que le están echando porras. ¿Por qué? Porque el populismo latinoamericano, desde Maduro en Venezuela, Evo Morales Correa en Bolivia, Correa no, porque Correa tiene una situación muy difícil porque se le reveló Lenín Moreno y lo está poniendo en su lugar, pero los kirchneristas argentinos, los del Partido de los Trabajadores en Brasil, están mirando hacia México porque México es un referente fundamental en la política latinoamericana y entonces dicen, si gana López Obrador, el populismo latinoamericano regresa por sus fueros, ¿no? Entonces, también estamos bajo la óptica internacional, porque además está de por medio un PRI que pues ya de muchos años atrás había tenido el poder y que ahora puede perderlo
y quién sabe para cuándo lo podría recuperar, ¿no? Y lo que tú dices, José, nos lleva, y apelando, ¿no?, al tema de la desconfianza o al hartazgo que tiene la ciudadanía, el desconocimiento nos hace hacer juicios adelantados. Entonces escuchamos que López Obrador nos va a llevar a un panorama como el que se vive en Venezuela. Todos sabemos la situación tan delicada con Maduro, en fin, pero este extravío político o la pérdida de la brújula en la balanza de la izquierda hace que se puedan hacer esos juicios, Julio. Sí, desde luego existe toda esa descontrol político, ideológico del que estamos hablando. Pero yo diría, y sin embargo, López Obrador es el único polo antisistema que hoy está pegando en amplias franjas de la sociedad mexicana que están hartas de la corrupción, de la injusticia, de la delincuencia, de la falta de seguridad y que no encuentran ningún camino ni en Mir, que aparece rodeado de Gamboa, de César Camacho, de Enrique Ochoa, anunciando una propuesta contra la corrupción. Permíteme hacer un apunte aquí. Sí. Es que es contradictorio. Nos lo ponen a la sociedad como un candidato sin partido, rodeado de estas amalgamas de tradición priista. Y resulta muy contradictorio ante la opinión de los votantes ver a un hombre como Mid, que justamente llegó con el ropaje de no ser partidista y está haciendo esfuerzos grotescos, desafortunados, tragicómicos, para tratar de ponerse el disfraz de dinosaurio, apelando al viejo priismo, cometiendo los mismos errores del peor de los priistas, cuando su única fuerza pudo haber sido la de sostenerse en una condición de no partidista. Por el otro lado, Ricardo Anaya, que ha resultado un mejor ganador de la contienda interna panista que como candidato. Dedicado a musicalizar sus propuestas, un hombre que nos propone al país como una orquesta y él como solista. En fin, no hay ninguna propuesta y ante ello, con un montón de contradicciones como las que hoy hemos visto con López Obrador anunciando en Tabasco, diciendo sí a la pregunta de si habrá perdón para Enrique Peña Nieto y para Carlos Salinas de Gortari y si fumará la pipa de la paz y él respondiendo que sí lo hará. A pesar de todo eso, en el ámbito de mucha gente sigue estando el hecho de que López Obrador es el único polo antisistema confirmado y sostenido hasta hoy. Esa va a ser la gran contradicción, creo yo, de las próximas elecciones, que a pesar de que no hay propuestas demasiado definidas, demasiado congruentes, a pesar de ello, va a haber ya la tenemos, una polarización, un enojo social, sí, que es lo que va a definir. El polo antisistema, que efectivamente representa a López Obrador, resulta de que ya muchos jóvenes lo ven como anticuado, ¿no? Porque es la tercera vez, ¿no? Entonces ya no hay esa identificación que antes había. Incluso a nivel de zonas en el país, las zonas en donde tiene influencia López Obrador son el centro y el sur, pero en el norte no pega, ¿no? Entonces, Anaya, ¿qué es lo que está haciendo como estrategia? Presentándose como un polo también antisistema. Entonces uno dice, ¿por qué le pega a la medalla de bronce, que es el PRI, y no a López Obrador, que es el que lleva la delantera? Por una razón muy sencilla, va a pasar esto. En México quedó pendiente en la reforma política la segunda vuelta, ¿no? Entonces, la suplencia de la segunda vuelta es el voto útil. Están empatados, pero en algún momento alguno de los que van en segundo lugar se va a caer, como pasó en el Estado de México. Josefina Vázquez Mota se cayó, ¿por qué? Porque ese voto se fue hacia el PRI con Alfredo del Mazo. ¿Para qué? Porque hay mucha gente, tiene muchos negativos. López Obrador, o sea, tiene gente que daría la vida por él, pero también hay gente que diría, si llega yo me voy de México. Entonces, prefieren votar, sea por Mid o sea por Anaya,
con tal de que no llega. Entonces, en los próximos meses, lo que vamos a ver es que alguno de los dos se va a caer, o Anaya o Mid. ¿Por qué? Por votar y por identidad de ellos, sino por miedo a que le llegue López Obrador. Sí, eso es parte del esquema en el cual los independientes se están volviendo inútiles en términos de la gran visión general, porque hoy lo que se busca es concentrar en una pelea de dos, que sea López Obrador quien va por delante y quien tiene la delantera según todas las encuestas de opinión, pero al mismo tiempo concentrar todos los esfuerzos del otro polo, que es el polo del sistema. Finalmente el PAN y el PRI siempre han caminado juntos, y finalmente alguno de los dos, Anaya o Mid, tendrán que pelear por ese segundo lugar y ya confrontarse directamente con el otro, para lo cual ya no va a servir la idea original de la dispersión del voto que permitían los independientes. Al contrario, ahora se deben concentrar en uno solo, que creo que a como van las cosas va a quedar siendo Anaya, porque Mid lo veo yo desfondado, sin la capacidad de representar realmente una opción, demasiado enredado en los entretelones del poder, de los pinos, controlado, repitiendo el esquema de Luis Donaldo Colosio, que estaba en momentos muy difíciles a estas mismas alturas. Y finalmente Anaya, con el apoyo de Javier Corral, que Javier Corral está tratando de escamotear o quedarse con algo de ese halo de antisistema con su marcha desde Chihuahua. Él está diciendo: soy un antisistema verdadero, y esa caravana en términos electorales, me parece, va a terminar beneficiando a la causa de Anaya, para decir que ellos son la verdadera cara antisistema. Es cierto. Además hay otra cosa, hay que sumar esto: la lucha en los estados. Los estados que están en disputa son estados que tienen caudales de votos muy importantes. Puebla, por ejemplo, Veracruz, ¿no? Entonces, son estados gobernados por Acción Nacional, ¿no? Y por la coalición, más bien. Veracruz es un estado gobernado por la coalición PAN-PRD. Y luego está, que también se va a renovar, la Ciudad de México. Y aquí va a ser de órdago la lucha. Déjame ese comentario para después de la pausa. Órale. Eso está buenísimo, y hoy queremos que se quede con nosotros. Todavía faltan 2 bloques interesantes con el análisis de Julio, del doctor Fernández Santillán. No se vaya, esto es A Fondo. Estamos de regreso, y la política en nuestro país, más que nunca, necesita ser revisada, analizada, entendida sobre todo, previo a las elecciones del próximo 1 de julio. Este es un esquema difícil, Julio, José, sí, porque hay una pugna de suyo importante por el candidato, o los candidatos, o los precandidatos en este momento. Pero la ideología y lo que hay detrás también tiene que contar y llevar hacia una tendencia por parte del electorado. Bien. Estábamos en un punto interesante antes de la pausa. Lo retomamos y vamos con la opinión de Julio. Sí, la opinión de Julio. Por favor. Sí, si quieres termina lo que estabas... Bueno, lo que yo estaba diciendo es que si hay una lucha ideológica, y es una lucha ideológica que permea el ámbito nacional y se da en el ámbito internacional. Los mexicanos tenemos a ser muy insulares, a ver mucho hacia adentro, pero lo que está pasando a nivel internacional también cuenta en nuestro país. El populismo es una ideología, y es una ideología que tiene una concepción conflictiva de la política. Yo voy a ser
más votos en la medida en que sea más antisistema, en que me presente como un outsider, o sea, alguien que no pertenece al sistema y contra el establishment, es decir, contra el sistema. Así se presentó Donald Trump y así ganó. Así ganó. ¿No? Así se presentó Fox, ganó y nos desencantó Julio, Pues sí, ¿no? Lo estábamos sí. comentando también. Un desencanto Entonces, generalizado. la cuestión es que efectivamente en Europa y en América Latina, la izquierda, como bien dice Julio, se ha desfondado en virtud de que no ha podido presentar un programa coherente frente a esta nueva realidad internacional. ¿Cuál es esta nueva realidad internacional? Que hay un desencanto por la política, que hay sectores de la población que no han podido ser absorbidos por las nuevas tecnologías. Hay un desempleo rampante, hay una población que no está siendo absorbida por el sistema económico. Entonces, esa es carne de cañón para los movimientos populistas. Eso fue el Brexit en Inglaterra. En España, esa es la base del movimiento Podemos. En Francia, esa es la base del Frente Nacional de Marine Le Pen. Y hay un gran señor que le dicen el padrino del populismo internacional y que se llama Vladimir Putin. Y ese señor está interviniendo en los lugares en donde se puede. ¿Por qué? Porque si Donald Trump se echa para atrás y dice América primero y se establece el proteccionismo, pues todo espacio que se vacía se tiende a llenar, y lo están llenando los soviéticos, los rusos y los chinos, ¿no? Y se habla de una posible intervención en las elecciones mexicanas de los rusos. Eso es una discusión y no es de extrañarse en el sentido de que hay un estudio del Partido Demócrata de los senadores en el que se dice sí, han intervenido los rusos en por lo menos 19 o 20 países. Entonces, también el marco internacional cuenta. Tenemos una izquierda que está desfondada ideológicamente, que no se presentó unida, que hay profundas diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y el PRD y no hay cómo remediarlas. Estamos en un momento delicado. Y dices bien, abrir la lente para entender lo que sucede en nuestro país. Pero bueno, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Sí, abrir la lente, y desde luego son muchos los elementos interesantes que plantea José y estoy de acuerdo con muchos de ellos. También hay que acotar también la visión y también hay que ver lo que es la realidad muy concreta de lo que está pasando en México, que me parece que es el hecho de que a pesar de la diversidad de membretes y de llegadas de coaliciones o de otros partidos al poder, en el fondo lo que sigue permeando es una cultura política priizada o priista, que es la que tiene a Yunes en Veracruz, que es la que tiene... Yunes. ¿Perdón? Puros Yunes. Puros Yunes, sí, todos son Yunes ahí. Porque el gran fondo del asunto me parece a mí que aquí a los mexicanos este sistema nos ha secuestrado y nos impide ejercer la libertad plena del voto mediante todo un sistema de aplastamiento de la voluntad popular, cuyo ejemplo más concreto, más peligroso y más indicativo se acaba de dar en el Estado de México, donde se volcó el aparato del gobierno federal con todo el dinero, el uso de los recursos asistenciales, con una vocación incluso casi mafiosa, cabezas de cerdo a las puertas de algunos opositores, en algunos lugares de autoridades electorales, lo cual me parece que es el gran indicativo de lo que está en camino en México. No olvidemos que se ha aprobado una ley de seguridad interior que implica agudizar la militarización y mantener la posibilidad, aunque se diga desde luego que no, la posibilidad de que se pueda utilizar en aquellos casos en que haya disturbios o circunstancias que a juicio de la autoridad afecten la seguridad interior. Una coalición de intereses mediáticos, empresariales, políticos, que no desean que haya la mínima posibilidad de
de cambio que desde mi punto de vista sí la significa López Obrador, con un reformismo pálido, con una posición caudillista, pero finalmente creo que López Obrador sintetiza la esperanza de mucha gente de que haya un cambio. Es discutible si esa esperanza estará fundamentada y está sustentada o no, pero cuando menos la intención de una parte de los mexicanos ha sido históricamente maltrecha y el ejercicio del voto y todo el proceso electoral no ha tenido en este México nuestro ninguna consecuencia positiva, ni con todas las imposiciones del PRI, ni con las falsas alternancias del PAN, tipo Fox y tipo muchos otros por el estilo, Calderón, o sea, la docena perdida, o sea, 12 años perdidos de México, con todo este ejercicio de altísima corrupción de Peña Nieto, con los ejemplos de Odebrecht, con los ejemplos de OHL, con todo lo que es el saqueo de este país que merecería una circunstancia mejor y no se le permite ni siquiera que pueda volcarse a decir a quién prefiere hoy como una alternativa. El gran problema de nuestro sistema y de este proceso en el que vamos es que es la acumulación de toda esta suciedad del sistema y la pretensión de sostenerla al costo que sea, al costo que sea. Ese es el gran problema, creo yo. Coincido con Julio. Hay que ampliar la lente y también concentrarla en lo que nos está pasando. A nivel internacional, la gente está harta de la corrupción, ¿no? El caso Odebrecht ha salpicado a decenas de países. Menos a México. Menos a México. Menos a México. Como la excepción. Están en la cárcel o están procesados presidentes de la República, ¿no? En Sudamérica. En Brasil, por ejemplo, Lula da Silva está inhabilitado para ser de nuevo candidato precisamente por casos de corrupción, ¿no? En Perú igual sucede. Entonces, la cuestión es que en México la corrupción no ha tenido solución. Y sí la tiene. Si en otros países han podido echarla para atrás, ¿por qué en México no? Y todos los partidos, todos, la triple alianza, como se dice, todos llevan, vamos a meter a la cárcel a los corruptos, etcétera, etcétera. Hay todo un sistema nacional anticorrupción, pero la gente quiere ver resultados palpables. Además, es una de las cosas, si tú ves los partidos y la opinión que tienen de ellas la gente, el que tiene peor imagen es el PRI, precisamente por el asunto de la corrupción. Lo que ha pasado con los gobernadores como Javier Duarte, como César Duarte, como Roberto Borges. Bueno, es que esto, y ya que lo mencionas, José, a nivel internacional, ¿cómo se verá desde fuera este esquema de los gobernadores, de la corrupción incontrolable? Y de nueva cuenta, insisto, el hartazgo social, Julio. Sí, porque es una corrupción sostenida, pero que al mismo tiempo es el ciclo negativo, porque de esa corrupción se nutre financieramente las campañas y los partidos, en particular el PRI, que como hay evidencias como la misma de Chihuahua, que no ha sido suficientemente valorada, pero que es un golpe real de demostración de cómo se financian las campañas electorales priistas a partir de transferencias de fondos federales y con complicidad de gobiernos estatales. Esa corrupción está en el fondo de ese reciclamiento de personajes y de partidos. A esa corrupción se apuesta porque además es una de las formas de la criminalidad generalizada en que se vive en México. Y que afecta a los ciudadanos directamente. Afecta a los ciudadanos en la inseguridad pública, en la protección de los cárteles, en la impunidad de los mafiosos, en la existencia en las calles de montones de delincuentes que rinden cuotas o entregas a sus jefes superiores. Claro. El año pasado, Osorio Chong, todavía siendo secretario de Gobernación, ya después de las elecciones, dijo: esto fue un cochinero, no entiendo así a la política. Eso lo dijo el secretario de Gobernación. O sea, a ver, ¿qué hemos hecho de
el proceso político democrático los mexicanos después de que nos costó tanto trabajo. Hoy que estamos conmemorando 50 años del 68, ¿cuánto nos costó abrir este sistema? Que las elecciones fueran limpias y competidas, quitarle al gobierno el control de las elecciones, ciudadanizar el IFE, crear el IFE. Esa es la pregunta, y esto le da sentido, esa pregunta le da sentido a esta mesa de análisis. Vamos a regresar con ella. ¿Qué está pasando con nuestro proceso democrático? ¿Qué está sucediendo? Bueno, si los políticos no entienden la política o el proceso político, imagínense, no, tampoco. Trataremos de desmenuzarlo, me encanta decir. Volvemos después de esta pausa. Y es la desconfianza en la política, es el hartazgo social, es el desconocimiento, es el desencanto que tiene la ciudadanía en esta pugna que es de imagen, que es de candidatos, y tendría que ser de ideas. Usted estará de acuerdo con nosotros. Julio, José, ¿cómo entender la política? Y la pregunta que tú marcaste antes de irnos a la pausa, ¿qué hicimos con todo lo ganado? ¿Qué hicimos con la vida democrática de este país? ¿Me permites que comience, Julio? Por favor. Y regresamos con tu reflexión. Ha habido una gran pérdida de todo esto, que finalmente ha sido un proceso en el cual el sistema ha querido impulsar procesos carísimos. Es un despilfarro del dinero público que tenemos para sostener toda esta fachada democrática, con resultados muy deplorables. No se ha conseguido que haya un avance real, la sociedad no confía en los procesos electorales, el INE es un gastadero de dinero sin ninguna consecuencia práctica y elección tras elección hay la evidencia del fraude, de la desconfianza, de la falta de legitimidad de los presuntamente o realmente electos. ¿Qué es lo que está sucediendo con todo este proceso? Que estamos entrando a una circunstancia en este 2018 en el que todo esto puede hacer explosión en términos sociales y en términos políticos. Se requiere un cambio de fondo en este sistema, que el voto realmente cuente, tenemos que bajar terriblemente el gasto electoral y se tiene que garantizar a la gente que su voto va a contar para poder elegir a alguien. Pero en un sistema como este, tan corrupto, tan entrelazado en los intereses de las cúpulas, va a ser difícil. Yo siempre recuerdo la frase que dijo Manuel Cloutier, el difunto candidato presidencial: ¿cuándo se ha visto que un puerco suelte por la buena la mazorca? Mientras la mazorca siga ahí, los políticos seguirán aferrados a ella y no van a cambiar las cosas por la voluntad de esos mismos puercos con la mazorca bien agarrada. Bien agarrada, lo dices bien. José. Bueno, el proceso político que estamos viviendo es una degeneración de la democracia. Y nuestro ideal en el 68, yo tenía 15 años entonces, pero le entré a la lucha porque vivía muy cerca de la Ciudadela y además tenía un nivel de politización, fue luchar contra un régimen autoritario. Hay que ver de dónde venimos, ¿no? Y venimos de un régimen autocrático en donde todo era reprimido, no había la libertad de expresión que hoy gozamos. Estos programas eran imposibles de pensar. Hubiéramos ido directamente a la cárcel o nos hubieran agarrado a golpes allá afuera inmediatamente, ¿no? Gozamos de libertad, pero no estamos contentos con nuestro sistema. ¿Por qué razón? Porque creo que hay una diferencia que tenemos que marcar. Lo que es la democracia, que significa ante todo un gobierno tolerante en el que gana la mayoría, pero se respeta a la minoría, y la minoría tiene la posibilidad de, en el siguiente ciclo, ganar y convertirse en mayoría.
y el sistema de política económica que hemos estado viviendo desde la época de Salinas, que es el neoliberalismo y que ha golpeado durísimo a las personas. Lo que ha pasado en este proceso político es que adentro del sistema, que se había mantenido callada esa lucha, era entre políticos y tecnócratas. Cuando pierde el año pasado el PRI las elecciones, la tecnocracia coloniza al PRI. Entonces entra Enrique Ochoa como un miembro destacado de la tecnocracia que nunca había hecho política. Y entonces ahí controlan y dominan a los políticos, y hay una lucha interna dentro del PRI entre políticos y tecnócratas. Entonces, lo que está en juego es la continuidad no tanto de un sistema político como de una política económica neoliberal que ha marginado a muchísimos mexicanos, millones de mexicanos del desarrollo, ¿no? Y eso es lo que representa José Antonio Meade, para decirlo claramente. Y la otra, del otro lado, está el populismo de Andrés Manuel López Obrador, que ese sí representa un salto al pasado del Estado intervencionista. Él tiene esa visión, él se creó como político en la época echeverrista, que ya pasó de moda, Ya no va, y no estamos en necesitamos ese México. una opción distinta y que se está ensayando en muchos países y que en México no se conoce. ¿Cuál es la solución? Educación cívica, porque el populismo apuesta a los odios y a los miedos, como lo hizo Donald Trump, como lo hace Jean-Marie Le Pen en Francia, como lo hace Silvio Berlusconi en Italia, como lo hace Jaroslaw Kaczynski en Polonia. Ese es el populismo, como lo hace Maduro en Venezuela. Tenemos 30 segundos antes de concluir y, bueno, ¿qué hay que decirle al electorado, Julio? Al electorado que hay que tener una actitud de una vigilancia rigurosa sobre los políticos, sobre los partidos y sobre el sistema electoral, que nos encaminamos a un momento crucial de este país. La acumulación de errores y de problemas es tan grave que requiere una rápida salida antes de que eso llegue a tener otro tipo de consecuencias. Que no creamos en el discurso del político, que no creamos en las apariencias, que vayamos más allá, que se razone el voto. Hay 3 opciones finalmente, no hay más. Eso es lo que hemos producido como sistema y como sociedad. Sobre ello hay que escoger, pero hay que ser rigurosos en la crítica, en el análisis y en no dejarse llevar por las apariencias ni por las presiones. Muchas gracias, Julio. Al contrario. José. Que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. ¿Y quién tiene que hacer política? El puesto más importante en la política es la de ciudadano. Y quien deja de ser ciudadano, no se puede hacer militancia de sofá o de Twitter, sino que la obligación del ciudadano es educarse. Y lo que nos están vendiendo ahorita son spots, no son ideas, sino imágenes. Y que no nos engañemos, eso no es política, eso no es democracia. Con esto me quedo. Muchas gracias, Julio Hernández, doctor. Gracias, José Fernández Santillán. Y sobre todo, gracias a usted. Efectivamente, hay que conocer, Dicen que el gobierno de los países es el que nos merecemos, ¿no? No. Pero bueno, seamos merecedores y seamos exigentes. Gracias, Julieta. Gracias a ti, José. Gracias, Julio. Gracias, Julieta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pásala muy bien. Hasta la próxima.